¿Por qué la enseñanza bíblica no está permeando en las familias? La palabra de Dios en Hechos 2, 41 al 47, que es la lectura de hoy, en Reina Valera Contemporánea, dice: fue así como los que recibieron su palabra fueron bautizados, y ese día se añadieron como 3,000 personas, las cuales se mantenían fieles a las enseñanzas de los apóstoles y en el mutuo compañerismo, en el partimiento del pan y en las oraciones. Al ver las muchas maravillas y señales que los apóstoles hacían, todos se llenaban de temor, y todos los que habían creído se mantenían unidos y lo compartían todo. Vendían sus propiedades y posesiones y todo lo compartían entre todos según las necesidades de cada uno. Todos los días se reunían en el templo y partían el pan en las casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón, mientras alababan a Dios y brindaban ayuda a todo el pueblo. Y cada día el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. ¿Por qué la enseñanza bíblica no está permeando en las familias? ¿Cómo están las familias de hoy? ¿Son familias sanas o enfermas? ¿Será que hoy requiere ayuda o no? Además, los problemas que encontramos en las familias se debe a que la palabra no ha podido mover los corazones de los miembros de la familia. Existe un modelo nuevo en la vida familiar, en donde hay personas que no se casan o matrimonios que se están divorciando. Se tienen menos hijos actualmente, o se casan pero con la premisa de que no van a tener hijos. Hay matrimonios en donde los dos trabajan fuera de casa. Por ello, los problemas de la familia se han convertido en un tema candente en las iglesias, en tema de predicación para los pastores, en material de estudio para los laicos y en el centro de los programas de la iglesia. Sin embargo, muchas iglesias confiesan que no han sido capaces de concebir o realizar programas que permitan hacer frente a las necesidades de las personas que no forman parte de una vida familiar tradicional, integrada por la madre, el padre y los hijos viviendo juntos. ¿Está fallando la iglesia? Entonces, la pregunta es: ¿por qué la enseñanza bíblica no ha permeado a las familias de hoy? ¿Es eficaz la palabra de Dios en la vida de las familias? Jesús y su misión tiene que ver con la comunión del Padre y su Hijo, establecida en amor. Juan 3:35. Entonces, el amor, no hay duda que es la profunda relación entre Padre e Hijo. El Hijo se hace visible y vemos a Dios como su Padre. Juan 1:18 y Colosenses 1:15. Por lo tanto, Jesús es el camino hacia el Padre. Juan 14:6. En su ministerio, Jesús, por medio de su enseñanza y práctica, amplía el concepto de familia. La persona puede amar a su familia, pero ese amor no tomará nunca el lugar del amor para Dios. Lucas 14:26. Aunque Jesús valoró a la familia humana, enseñó que hay una gran familia cuyos vínculos son más profundos. Los miembros de la familia de Jesucristo son los que hacen lo que Dios desea. Marcos 3:31 al 35. Es por ello que vemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles el papel de la familia que ahora se extiende para nacer la Iglesia de Jesucristo. Sus inicios
era que la iglesia se reunía no solo en el templo, sino también en las casas de las familias. Esto podemos verlo en Hechos capítulo 2, versículos 46 y 47, y en su capítulo 5, versículo 42. En la historia de la naciente iglesia, cuando el padre o cabeza del hogar se convertía a Cristo por medio del Evangelio, por ende, toda la familia seguía el ejemplo. ¿Será por eso que los problemas en la vida familiar dentro de la iglesia son porque son familias que se dicen cristianas y que finalmente no lo son? No había una conversión verdadera en Cristo. El ejemplo de Cornelio, en donde él cambia su vida por Cristo y todos sus parientes, siervos y amigos también lo hacen. Hechos 10, 24, 27 y 28. La naciente iglesia en Filipos, con la conversión de Lidia, el carcelero y sus propias familias, Hechos 16, 15 y 31, 33. Con estos antecedentes, la palabra de Dios no solamente llega al padre o cabeza de la familia, sino que transforma a toda la familia para estar a los pies de Cristo. Podemos decir que verdaderamente la palabra de Dios sí es eficaz en la vida de las familias. Hechos 5:42. Vemos que las reuniones en los hogares y eran obedientes al mandamiento del Señor en dar al pueblo el mensaje de la salvación. No obedecieron los apóstoles al Sanedrín, donde se les prohibía hablar y enseñar de Jesús. Vuelven al mismo lugar en donde se les había arrestado y siguieron enseñando, como si nada. Entonces, en las casas no dejaban de enseñar y predicar de Jesús. Partían el pan, comían juntos en un ambiente familiar y alegre. El primer golpe contra las barreras paganas, raciales y sociales fue asestado en la mesa de la cena del Señor, donde se sentaban juntos Señor y esclavo, hombres y mujeres, judíos y gentiles. Las primeras y fundamentales lecciones referidas a la iglesia como familia de Dios, Gálatas 6:1, Efesios 2:19. La iglesia, incluyendo a la iglesia doméstica, no fue solo señal del reino por su presencia, sino agente activo de su expansión. Cuando se establece la iglesia de Cristo, los temas de la familia e iglesia se encuentran muy entretejidos. Pablo, cuando habla a los de Éfeso, en el capítulo 5, versículo 21 y capítulo 6, 9, y comentando el escritor sagrado sobre la relación familiar con la analogía de Cristo y la iglesia. Las primeras iglesias inician con el trabajo en los hogares de cada una de las familias. Una vez más, Dorothy Flory dice, y que generalmente los primeros convertidos fueron grupos familiares. Dio un peculiar carácter de familia a la imagen del cristianismo. ¿En qué estamos fallando como familias? El apóstol Pablo decía, para hacer el bien a todos, pero mayormente a los de la familia de la fe. Gálatas 6:10. A la iglesia establecida en Éfeso se va a referir como a la iglesia familia de Dios. En el relato de Saulo y cuando perseguía a la iglesia, iba haciéndolo casa por casa, arrestando a las personas y las llevaba a la cárcel. Hechos 8:3. Las familias, y no solamente las personas, al ir huyendo, hacían labores de evangelización y discipulado en la iglesia naciente. Hoy en día no vemos a las familias haciendo esta labor, y esto
hace que el propósito de Dios no se cumpla? ¿Y cómo queremos ver familias fortalecidas, creciendo y madurando, si la tarea que se debería hacer simplemente no la hacemos? No solo hombres ni solo mujeres se ocuparon de propagar la fe cristiana. La iglesia, incluyendo a la iglesia doméstica, no fue solo señal del reino por su presencia, sino agente activo de su expansión. Se ha dejado de hacer como Pablo lo menciona en la primera carta a Timoteo en su capítulo 3, versículo 5, donde una persona que no sabe administrar su propia familia, entonces no puede ni debe cuidar de la iglesia de Dios. Esta capacidad de administración o buen gobierno de su familia se hace evidente cuando el padre mantiene a los hijos en sujeción. Lo que comúnmente dicen algunos, que los niños hagan lo que quieran, pero esto no tiene apoyo en la palabra de Dios. Por lo tanto, fallamos si nosotros dejamos que este mundo sea el que forme a nuestros hijos, y con nuestro ejemplo a través de la palabra, y yendo a ella para sacar las enseñanzas para la vida cotidiana. Hay autoridad con firmeza para aconsejar, para que los hijos obedezcan. En su sabiduría hará que sus hijos se conduzcan obedeciendo de manera natural, y que el amor que se profesa en la vida de los hijos, ellos al obedecer lo hagan con alegría y sencillez. Otra razón probablemente sea que no hemos trabajado en hablarles de Cristo a nuestros hijos, para que los corazones de cada uno de ellos puedan convertirse, y esto lo plantea C.S. Lewis. Cristo produce en el hombre la buena infección para que afecta a todos los que tengan contacto con el infectado. Ahora, debemos señalar que no hay familias perfectas, están en formación para ser mejores cada día. Por eso, si estamos fallando en el hogar y en nuestra enseñanza, veremos familias destruidas, problemas de divorcio, etc. Seguimos afirmando desde los temas anteriores que el hogar es donde se forman nuestros hijos y aprenderán la palabra de Dios, por lo que decimos y hacemos al mismo tiempo, es decir, debemos ser congruentes. Otra cosa que no estamos haciendo ahora es reflexionar de manera teológica sobre la familia. Más bien, vemos más por el matrimonio y se ha dejado a un lado los problemas familiares. Hemos de orar por cada familia cristiana de nuestro continente, para que el Señor le colme de su gracia y la tome en la luz viva de su evangelio en cada lugar en donde tiene su esfera de influencia. Hay quienes piensan que pueden ser cristianos y testigos auténticos, descuidando la piedad familiar, pero el amor al prójimo con los de su propia casa. La palabra de Dios debe permear la vida familiar y dejar que el Espíritu Santo haga la obra en nuestro hogar, en lo que humanamente haremos y la manera que Dios obrará en la comunidad familiar. Mi hogar deseará tu presencia, solo tú eres digno de reverencia.
edificaremos, mas mi casa y yo serviremos al Señor, mas mi casa y yo serviremos al Señor, mas mi casa y yo serviremos al Señor, serviremos al Señor. Unidos juntos, orando juntos, la tormenta libraremos, confiando en el Señor. Nos respaldamos, padres y madres, hermanos y hermanas, unidos en su amor. Mas mi casa y yo serviremos al Señor, mas mi casa y yo serviremos al Señor, mas mi casa y yo serviremos al Señor, serviremos al Señor. Dos consejos para ponerlo en práctica. Porque Jehová tu Dios es misericordioso. Él no los abandonará ni los destruirá, ni olvidará las promesas hechas a sus antepasados. Deuteronomio 4:31. Compartiendo el amor del Padre Celestial. Haga un compromiso audaz. Este año seré el padre que mis hijos necesitan. Al terminar tales fiestas de cumpleaños, que a veces duraban varios días, Job reunía a sus hijos y los santificaba. Se levantaba muy de mañana y presentaba una ofrenda quemada por cada uno de ellos, porque pensaba, quizás mis hijos hayan pecado y en su corazón se hayan alejado de Dios. Estas cosas eran costumbres en Job. Job 1:5. Compartiendo el amor del Padre Celestial. Esta noche ora con tu esposa por cada uno de tus hijos por nombre.